Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le damos la bienvenida al Pollo. Hola Pollo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Es un gusto el poder saludarte, a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera. Y el día de hoy vamos a platicar, curioso, la semana pasada estábamos hablando de un técnico que a nivel mundial es muy reconocido, una leyenda, y hoy vamos a hablar no solo de uno, pero de varios técnicos, pero del fútbol mexicano, y en especial de uno que podríamos decir, guardando las distancias, que es una leyenda aquí en México, ¿no? Porque se ha anunciado oficialmente que el Tuca Ferretti no va a seguir en los Tigres, terminando la temporada se va, y lo mismo va a pasar con Ignacio Ambriz y el Club León. Ambos técnicos, al terminar este torneo, pues buscarán o tendrán que tener nuevos equipos. Y hablando en especial del Tuca Ferretti, bueno, mencionábamos ahorita, o haciendo el comparativo con el buen José Mourinho, que el Tuca es un técnico que desde que inició, el único en el fútbol mexicano, que desde que inició su carrera jamás se ha quedado sin equipo. Si al término de este torneo no se contratara o no lo llevaran a algún banquillo, algún club del fútbol mexicano, pues se rompería esa racha. Estamos hablando de un técnico que tiene ya 30 años sin jamás haberse quedado sin equipo, jamás ha sido despedido a mitad de una campaña, y siempre que dejaba un club era porque se iba a otro, algo que pues difícilmente alguien lo puede lograr, y más en el fútbol mexicano, donde pues los clubs cambian de técnico casi como de calzones. Pollo, ¿qué opinas de esto del Tuca Ferretti? Primero vamos a platicar eso antes de que le demos un repaso a su trayectoria, pero ¿qué opinas? Como dicen por ahí, ¿buena decisión o mala decisión que el Tuca se vaya de Tigres? Pues mira, bien comentas, ¿no? Ricardo Tuca Ferretti es un entrenador que ha estado en diferentes banquillos y sobre todo en etapas muy largas, ¿no? Esta que comentabas eso de que los equipos buscan, o más bien no dan proyectos largos, pues Tigres y el Tuca han tenido la otra cara de la moneda, ¿no? Con este proyecto de los últimos 10 años al frente de cuadro de Tigres en su segunda etapa, en donde nos damos cuenta que realmente esos proyectos a largo plazo, pues si van acompañados de los resultados, pues es una comunión muy importante entre directiva, jugadores, afición, ¿no? Y en el caso del Tuca ha tenido esa ventaja de que ha obtenido buenos números, o incluso con campeonatos nacionales e internacionales, que le ha permitido tener esa parte, ¿no? Ahora la otra parte de la moneda es que muchas veces se ha cuestionado o se cuestionó que dentro de la parte directiva Tuca tenía mucho peso, incluso a veces sobre presidentes, teniendo trato directo con los de altos ejecutivos de Cemex. Entonces sí, por ahí de repente, ¿qué tan conveniente es darle tanto poder a un entrenador o tanta importante relevancia a la hora de elegir refuerzos, cuerpos técnicos, incluso presidentes? Pero bueno, los números ahí están, ¿no? Y lo que ha hecho Ricardo el Tuca Ferretti con estos Tigres en los últimos años, pues ha sido algo importante. Ahora, ¿por qué sería el cambio? ¿Por qué de repente de la noche a la mañana se rompería esta relación? Bueno, pues intereses personales también ahí, ¿no? Sabemos que el Tuca Ferretti llegó en esta etapa a Tigres, traído por el presidente Garza, y al momento de que el que era el presidente deja el equipo y regresa el ingeniero Rodríguez, que es parte también importante de este cuadro, como que no había mucha comunión con el Tuca, ¿no? Y aunado a que el ingeniero Rodríguez trae también a gente externa, en este caso a Mauricio Culebro, como presidente deportivo, parte importante del organigrama de los Tigres, por ahí el Tuca se siente un poco desplazado, ¿no? Ese poder a lo mejor que estaba teniendo lo ve disminuido un poco, y pues entonces al no haber una buena relación, pues se opta por lo sano, que realmente no lo están corriendo, ¿no? O sea, termina un contrato, y como en cualquier empresa o en cualquier trabajo, pues tú estás o lo puedes renovar o te pueden no renovar, ¿no? Y en este caso es lo que está pasando, que no habría una renovación para el Tuca, no más que despedirlo, es una no renovación de contrato. Así es. 7 títulos de liga ha logrado el Tuca Ferretti en el fútbol mexicano, uno de los técnicos con más títulos en la historia de México. Como decías, ahí están los números, y obviamente no solo con Tigres, ¿no? Y Tuca, volviendo otra vez al comparativo, guardando la sana distancia con José Mourinho, hablábamos de que Mourinho, por ejemplo, es un técnico
técnico que sus equipos son muy prácticos, ¿no? Él antepone el resultado sobre la forma de jugar. Algo parecido hace el Tuca Ferretti, ¿no? Yo como aficionado de los Pumas, pues le tengo un cierto cariño al Tuca. Como jugador, pues se retira con el famoso Tucazo, dándole un título a los Pumas sobre el América. Pero recuerdo, él inicia su carrera después precisamente de ese título con los Pumas como técnico en el año 91. Y recuerdo la segunda etapa del Tuca en los Pumas. Él llega porque Pumas se estaba metiendo en problemas de porcentaje de descenso y pues recupera el equipo, ¿no? Pero eran unos Pumas pues muy aburridos, no me gustaba nada el estilo, pero el Tuca siempre ha tenido esa característica, ¿no? Es un técnico que sabe muy bien cómo plantear a los equipos. Siempre se le ha echado en cara, ¿no? Que pues con Tigres, con Toluca, en alguna etapa con los mismos Pumas, con las Chivas, llegaba a tener equipos con mucho potencial ofensivo y los amarra bastante, sobre todo en lo que es la liga, ¿no? Pero cuando llega a la liguilla, generalmente el Tuca sabe cómo jugarlas. Entonces es un técnico que sabe que el torneo de liga, por cómo se juega en el fútbol mexicano, pues básicamente es un torneo de calificación, ¿no? Que de nada te sirve ser super líder, tener un récord como el que pues, ahorita alcanzó Cruz Azul de 12 victorias, pues va a quedar muy bonito ahí estadísticamente, pero si en el momento bueno, en la liguilla no lo coronas con un título, pues de nada sirve, ¿no? Entonces al Tuca siempre se le ha criticado ese estilo. ¿A ti te gusta el estilo del Tuca, que es más bien como pues ordenado, no es precisamente un técnico muy espectacular o muy ofensivo? Pues mira, bien lo comentaste, ¿no? Aparte de la cuestión que se le hacía al Tuca es eso, que a lo mejor teniendo planteles, en este caso con Tigres, en algún momento siendo de las plantillas más importantes no solamente de México, sino de todo el continente, no fuera un equipo tan espectacular, ¿no? Bien comentas, tantos años de experiencia en los banquillos, tantas liguillas jugadas, tantos torneos dirigidos, pues te dan esa experiencia de saber que realmente, bien dices, no solamente es el cómo llegas, ¿no? Sino el llegar. Y en este caso, pues también los equipos del Tuca siempre se ha hecho que empiezan muy flojo, por ahí de la fecha 10 o 11, digo, con este sistema de competencia en el que califican pues 12 equipos, se puede decir, a la liguilla, pues puedes más o menos como que manejar un poquito la cuestión de dosificar esfuerzos, evitar lesiones. ¿Para qué? Para que en el momento importante pues llegues con todo, ¿no? Sí. Se menciona muchas veces que los equipos tienen un pico de rendimiento y de ahí viene la curva descendente, y en este caso el Tuca lo que hace es esa curva descendente, así que aplana la curva lo más que pueda al principio, sí. Y empieza a levantar, y justo en el momento de la liguilla pues llegan con todo, ¿no? Y esos son los resultados, y eso es experiencia que ha adquirido con tantos años en los banquillos, ¿no? Se comenta ahora sobre el futuro del Tuca Ferretti, que podría ir a Chivas. Algunos, bueno, platicábamos antes de empezar a grabar que más realmente que noticia, como que es deseo de la afición Puma. Hay muchos que dicen, ¿por qué no? Que el Tuca regrese a los Pumas y a lo mejor termine aquí su carrera. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que el Tuca ya llegó el punto en el que, bueno, ya no tiene nada que demostrar? Se le echaba mucho en cara que no lograba títulos internacionales, logró finalmente la CONCACAF, la famosa CONCA Champions, llegó a la final del Mundial de Clubs, el logro más importante que ha tenido un equipo de CONCACAF hasta el momento, y del fútbol mexicano también. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es momento de que el Tuca se retire? ¿Tiene todavía mucho más que dar? ¿Y dónde lo ves a futuro? Pues mira, Checo, eso de que tenga mucho que demostrar, yo creo que, o mucho que dar, yo creo que ya no. Y al final de cuentas, pues el Tuca tiene 67 años, ¿no? Él en algún momento incluso dijo que le quedaban pocos años en la dirección técnica. Uh-huh. Digo, pues obviamente la pasión que sientes cuando estás en el banquillo, pues es algo que no lo puedes dejar tan fácil, ¿no? Pero pues llega un momento en que a lo mejor ya piensas ya en otra cosa, ya ganó lo que tenía que ganar. Si bien podría estar un par de años, pero realmente, no sé, veo el Tuca en un proyecto en donde le den tanto poder como se lo dieron en Tigres, o tanta importancia, no creo que se lo den en otros equipos, y puede ser, digo, no el final este momento, pero sí ya los últimos momentos del Tuca Ferretti en los banquillos, ¿no? Bien comentas, sería el cierre espectacular, el guión final de la historia del Tuca, el que se despidiera en Pumas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sabemos que ahí sería un poquito, porque pues ahí vienen otros tipos de intereses por parte de la universidad, entonces no sé qué tanto
la imagen del Tuca, si bien no es una imagen malgastada, pero a lo mejor no es los valores que representa la UNAM, no sé, ya es entrar un poquito en otro tipo de temas, pero pues sería el cierre espectacular, ¿no? Donde inició su carrera, donde terminó su carrera como futbolista en activo, donde inició su andar en los banquillos, y pues sería una culminación, digo, también para los aficionados de Pumas sería algo que es lo que desean, ¿no? O sea, que regresara al Tuca y poderlos guiar a una liguilla y a un campeonato. Sí, no creo que en Pumas obviamente le paguen lo que le pagan en Tigres, pero no creo tampoco que el dinero sea ahorita un problema para Ferretti, ¿no? Yo creo que Ferretti podría dirigir hasta gratis 1 o 2 años sin ningún problema con todo lo que económicamente logró en los Tigres, así que bueno, ahí está la interrogante. ¿Dónde lo ves más de las dos opciones que se hablan? O sea, ¿en Chivas o en Pumas? ¿Dónde crees que es más viable que sería el siguiente paso del Tuca? Para mí, Pumas. Si bien sí. Chivas busca también un proyecto, pero a lo mejor Chivas busca, se puede decir, un proyecto a largo plazo, y no creo que el Tuca les dé un proyecto a largo plazo, ¿no? Por lo mismo que decíamos, por la edad, por lo que ya a lo mejor está un poquito desgastado, es tanto tiempo sin tener un descanso, se podría decir, dentro del fútbol. Y pues obviamente un proyecto a largo plazo, pues no, yo creo que no lo aceptaría, digo, no sé, sería ya especular mucho, pero a mí me gustaría verlo más en los Pumas. Además, un punto muy importante que tú lo acabas de mencionar, lo del poder que tendría el Tuca, y bueno, sabemos que en Chivas, Ricardo Peláez como director deportivo, él es protagonista, a Peláez le encanta ese rollo también de figurar y de hablar y de ser el que arma los equipos cuando ha tenido ese cargo en los clubes por los que ha pasado, entonces sí creo que ahí chocaría con el Tuca, ¿no? El Tuca pues tiene también un perfil diferente, entonces... Tiene su carácter. Exacto, además tiene su carácter, entonces sí, yo también lo veo complicado para las Chivas, pero bueno, veremos qué pasa con el Tuca Ferretti, pero entonces tu pronóstico es, siguiente torneo, ¿agarra equipo o ya descansa? Independientemente de que no se retire del fútbol y a lo mejor en 2 años vuelva a agarrar, ¿tú crees que ahorita sí brinque de inmediato y siga con su racha invicta de sí, 30 años? Yo creo que sí. Entonces digo, igual como en algún momento estuvo en Pumas en un proyecto con un equipo peleando por el descenso, bueno, en este caso sin haber descenso, pero sí por los últimos lugares de la tabla, hay muchos equipos desesperados que a lo mejor lo que necesitan es esa inyección anímica, ¿no? Entonces, digo, no solo la cuestión anímica, sino pues el Tuca sabe trabajar, esa es una realidad. Entonces, por ahí algún equipo, no sé, de media tabla que lo pudiera, no sé, es complicado por lo mismo que dices, ¿no? El sueldo del Tuca no es nada fácil. Con todo y que sí, que a lo mejor él no tiene la necesidad, pero no creo que regale su trabajo, su experiencia, entonces es complicado, ¿no? Pero sí, ya como un cierre ya de su carrera, pues ojalá sí sea en los Pumas de la UNAM. Muy bien, Pollo. Y ahora pasamos con otro técnico que en los últimos años, sobre todo, pues ha llamado mucho la atención, al grado de que, pues él ha dicho públicamente y también en los medios se habla mucho de que en el futuro podría ser el técnico de la selección mexicana. Muchos lo candidatean desde ahora para quizá suplir o seguir los pasos después del Tata Martino, y él, antes de que se supiera que ya no iba a seguir en León, decía que estaba muy a gusto en León y que solo se iría a Europa o a la selección, ¿no? Como que ese era su discurso, y ahora que se sabe que no seguirá en León, pues bueno, todo mundo dice que probablemente se vaya a Tigres en lugar del Tuca, aunque también suena muy fuerte el Piojo Herrera para Tigres. Pollo, antes de que pasemos directamente con Ambriz, estas dos opciones, platicábamos igual antes de grabar un poco por qué el Piojo, digamos, que tendría ventaja sobre Ambriz para llegar a los Tigres. ¿Tú cómo lo ves? ¿Quiénes de estos dos, que son los candidatos más fuertes para suplir al Tuca en la escuadra universitaria, crees que se quede con el puesto? Pues mira, son dos entrenadores muy capaces los dos, de perfiles completamente diferentes, ¿no? En el buen sentido de la palabra, Nacho Ambriz es un perfil un poco más bajo, y el Piojo Herrera pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por la experiencia que tiene Tigres, yo creo que lo que ellos buscan es ese perfil de entrenador, un perfil fuerte, ¿no? En este caso, pues el Piojo Herrera. ¿Por qué? Porque llevan tanto tiempo con el Tuca Ferretti, sobre todo que los jugadores se han
hecho tan a la idea del Tuca Ferretti, que digo, sin conocer obviamente el fondo del día a día en el vestidor, porque incluso de Nacho Ambriz tiene su carácter, pero pues no es un entrenador que tú lo ves en los partidos discutiendo, alegando con los árbitros, metiéndose con los jugadores, arengando un poquito a sus equipos desde la parte emotiva o emocional, sino es un entrenador más ecuánime, más dedicado a la táctica, y el Piojo Herrera pues es lo que a lo mejor el aficionado de Tigres busca, ¿no? Incluso los jugadores, un entrenador que no se haga menos en un vestidor tan fuerte, tan importante, con personalidades tan contrastantes a diferencia de otros equipos, como para que llegue un entrenador y no tenga ese peso de autoridad, porque obviamente pues la capacidad la tienen los dos, pero por las relaciones que tiene el propio Herrera con Mauricio de Culebro, que ahorita está en Tigres, que fue presidente o uno de los vicepresidentes de la América, pues se ha especulado mucho, ¿no? De que incluso por eso el Piojo Herrera no se fue a Tijuana ahora que Siboldi fue contratado por los Xolos, porque también se hablaba del paso hacia Tijuana, esperando a que no se diera la firma de contrato con el Tuca y poder llegar vía libre a Tigres, ¿no? Entonces, de los dos, yo veo, mira, te voy a ser sincero, yo veo más cerca a Miguel Herrera de Tigres y veo más cerca a Nacho Ambriz de dirigir en Europa. ¿Por qué? Porque Nacho Ambriz, pues si bien no tiene cartel, pero tiene la experiencia del fútbol europeo. Él fue auxiliar en algún momento del Vasco Aguirre en su etapa con el Osasuna y con el Atlético de Madrid. Incluso tiene en su palmarés, o se podría decir, en su currículum, que dirigió partido de Champions en una ocasión que el Vasco estaba suspendido. Él dirigió partido de Champions. Entonces, pues puede tener los contactos para iniciar su aventura en el fútbol español, ¿no? ¿Quién nos quita que pueda ser un Vasco Aguirre también, ir a un equipo de media tabla hacia abajo y empezar su formación como entrenador, ¿no? Entonces, por el mercado yo siento que es más factible que el Piojo llegue a Tigres, que Nacho pueda tener esa vía también para irse a Europa, que también es su sueño, ¿no? Sí, claro, y sobre todo lo que platicábamos, ¿no? Que él planteaba eso, que él solo se iba de León para la selección o para Europa. Y bueno, cuando se da esta noticia prácticamente al mismo tiempo que se anuncia que el Tuca no sigue, pues como que piensas, va a Tigres, pero ahora con esto que estás mencionando, y sí me parece lógico que el Piojo Herrera termine en los Tigres, pues como que ves la baraja de los equipos mexicanos y por el nivel que ya tiene Ambriz, pues sí se ve más fácil o más viable, quizá no más fácil, pero sí más viable, que sí se vaya a Europa, ¿no? Que tenga ya alguna oportunidad. Como bien comentas, él pues tuvo una trayectoria importante allá con el Vasco Aguirre, probablemente tenga también contactos y bueno, ya tiene una trayectoria que lo avale. Yo recuerdo que por ahí había quien mencionaba por qué cuando estuvo con el Vasco no se quedó, o sea, cuando el Vasco dejó por ejemplo el Osasuna y brincó al Atlético, pues le hubiera dado la oportunidad, pero bueno, las reglas de la UEFA no te permiten. Hasta ese momento Nacho Ambriz solamente había sido auxiliar y para dirigir equipos europeos tienes que tener, me parece que son 2 años de experiencia, al menos en una liga profesional, y en ese momento Nacho Ambriz no los tenía. Recordemos que de hecho Nacho deja de trabajar con el Vasco para empezar su carrera como técnico en Puebla, ¿no? Entonces, bueno, ahorita sí ya tiene una carrera, una trayectoria que lo avala y tiene pues, títulos, entonces. Exacto, y tiene títulos, y me parece que también, hablando ahorita de estilos, Ambriz sí tiene un estilo más ofensivo, quizá que platicando por ejemplo del Tuca Ferretti. También tiene un fútbol muy ordenado, pero me parece que es más ofensivo, ¿no? Más vertical que el Tuca. El Tuca es muy ordenado, le gusta la posesión, no es tanto de contragolpes, más bien como que nos paramos bien atrás, aprovechamos que por lo general tiene muy buenos delanteros, hacemos un gol y luego a ver quién nos da la vuelta, ¿no? Mientras que Ambriz sí ordena mucho al equipo también, tampoco es como, no es un Piojo, que el Piojo Herrera podríamos decir que sí es más tirado al frente, más ofensivo, pero es de toque rápido sus equipos, ¿no? Se paran muy bien, tocan rápido el balón, tienen la posesión y muy eficaces, aprovechan las oportunidades que tienen y también muy difícil de hacerles gol. Recordemos la final contra Pumas, no fue una final espectacular, pero León dominó el partido, dominó la posesión y aprovechó las jugadas que tuvo y Pumas no le pudo hacer daño. Sí, bien, algo que se le criticaba un poquito a Ambriz, pero yo recuerdo cuando llegó al América,
que todo el mundo decía, bueno, ¿por qué Nacho Ambriz es un entrenador de perfil bajo? Realmente no tenía como que las credenciales que se nombra, ¿no? Para dirigir un equipo como el América. Entonces, sí fue mucha incredulidad, pero la realidad es que Nacho Ambriz, pues, ha ido picando piedra, ¿no? O sea, fue Puebla, en Querétaro, en América, o sea, realmente hay poco a poco y hasta llegar a ser campeón del fútbol mexicano, ¿no? Con una propuesta, diferente a la del Tuca, con un equipo, con una plantilla, no digo de las importantes del fútbol mexicano, pero no del top 3 de plantillas en el fútbol mexicano y le ha sacado provecho, ¿no? Entonces, muchas veces lo que buscan los equipos, sobre todo en España, es eso, ¿no? Entrenadores que con poco puedan hacer mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay grandes presupuestos y que puedan entonces, con la materia que tienen, sacarle, y que fue lo que hizo Ambriz con el León, ¿no? Entonces, yo no veo, más bien veo viable ese paso directo de Ambriz al fútbol europeo. De selección, pues en ese momento pues no, y ahí sí te soy honesto, en muchos años yo no veo a Nacho Ambriz dirigiendo a México, pero pues sí que vaya creando su experiencia en otro país y ya entonces veremos qué pasa, ¿no? Y hablando de la experiencia, ahorita que mencionaste a los Gallos, que mencionaste a Querétaro, recordemos que en la etapa de Ambriz en Querétaro pasa el problema de la empresa Oceanografía, se llamaba, que literal no había dinero, no se les pagaba, y Nacho se mantuvo al frente del equipo, y ese equipo obtenía pues ahí resultados para ser un equipo sin sueldo, sin saber qué iba a pasar con ellos, si los desaparecían o no. Ambriz mostró un gran profesionalismo y en un momento tan difícil de crisis muy fuerte de un equipo, como dices, logró sacar lo mejor de sus jugadores y mantener el barco a flote. Oye, Pollo, y ahorita que mencionabas precisamente, bueno, que estamos hablando de Ambriz, del Piojo, el Tuca Ferretti, actualmente ahí mencionaste también a Siboldi, que ya llegó con los Xolos de Tijuana. Yo quería platicar contigo, ¿qué pasa con los técnicos en México? ¿Por qué seguimos hablando de los mismos nombres? Acabamos de mencionar que el Tuca tiene 30 años como técnico y todavía estamos hablando si regresa a Pumas o si se va a Chivas. Vucetich es técnico de Chivas, un técnico que también tiene pues 30 años de carrera, si no es que más. Siboldi, pues sí podríamos hablar de que tiene menos tiempo, pero ya también no se cuece al primer error. Tiene sus equipos, sí, así es. Exacto. Nacho Mira, Ambriz, el Piojo. Es chistoso, ¿no? Porque muchas veces se habla de ese reciclaje de entrenadores, ¿no? Y el reciclaje es por etapas. Obviamente ahorita si tú ves, por ejemplo, un Hernán Cristante que ha pasado varias veces por el banquillo de Toluca, pues es cuando te preguntas, ¿no? Digo, y Cristante es un entrenador joven. Sí. Ahorita estamos en esa parte de reciclaje de entrenadores, pero que son entrenadores jóvenes, pero que ahorita están otra vez como que volviendo a lo mismo, ¿no? Hay entrenadores que siempre van a tener su lugar en el fútbol, su cartel, porque así se lo han ganado, que siempre van a estar en la lista para que en cuanto algún entrenador pierda su trabajo, puedan entrar al relevo, ¿no? Pero como dice, siempre se está hablando de los mismos. Quitando al Tuca, a Vucetich, que son los más longevos, pues hay otros que también han tenido mucha experiencia y que están ahí, ¿no? Lojitos Mesa, Rubén Obarmano, incluso Sergio Bueno, que son entrenadores que de repente se pierden un par de años y después vuelven a aparecer en la escena del fútbol, ¿no? El Flacotena. Y no hay el Flacotena, Tomás Boy. Sí. O sea, son entrenadores que ya tienen muchos años y de repente dejan un par de años y después vuelven a aparecer, ¿no? Mira, yo lo veo más en el sentido de no darle la oportunidad a los entrenadores jóvenes por todo lo que implica la industria del fútbol. Sabemos que es una industria multimillonaria que a lo mejor no es tan sencillo darle oportunidad a alguien que no tenga experiencia porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Salvo el descenso, que ahorita no hay, pero pues, patrocinadores obviamente pues no les interesa estar en un equipo que no tenga tantos buenos resultados, entonces por ahí también los equipos buscan eso, ¿no? Y es algo chistoso. Mira, yo creo que viendo los casos, no sé, corrígeme si me equivoco, salvo Querétaro, que le ha dado oportunidad a proyectos jóvenes, empezando incluso por el mismo Ambriz que iniciaba, Alex Diego, el Piti Altamirano que está ahorita, el Jimmy Lozano, Rafa Puente, o sea, entrenadores jóvenes que si bien a lo mejor no han funcionado como el caso de Alex Diego, pero es dar esa oportunidad o ese voto de confianza de que a lo mejor te puede pegar un proyecto, ¿no?
O sea, sabemos que por ahí hay casos en el mundo que se les da oportunidad a los entrenadores jóvenes y que la saben hacer y que de ahí empiezan su trayectoria. No nos vayamos muy lejos. El día de hoy se anunció que Julian Nagelsmann, entrenador del Leipzig, acaba de firmar con un contrato multimillonario con el Bayern Múnich, ¿no? Y Nagelsmann es un entrenador que tiene 33 años. Podría ser jugador. Que se retiró joven por una lesión, empezó a trabajar y llegó al Leipzig, le fue muy bien. Yo del Bayern ya lo contrató, ¿no? Entonces ahí está la prueba de que algún proyecto joven pues te puede pegar o no te puede pegar. Pero para mí lo preocupante no es que no se les dé esa oportunidad a los entrenadores jóvenes en México, sino que tengas que ir a un mercado extranjero a traer un entrenador joven. ¿Sí me explico? Sí. Tenemos ahorita en caso del México es muy llamativo el de Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla, que es un entrenador argentino, que su primer torneo en el fútbol mexicano, él tiene 36 años, o sea, realmente también es un entrenador muy joven que podría estar retirándose como futbolista, y le ha hecho bastante bien con el Puebla, ¿no? Entonces, Subeldía en algún momento con Santos, un entrenador muy joven que llegó también, que a lo mejor ese proyecto no pegó tanto, pero ¿por qué darle la oportunidad a entrenadores jóvenes extranjeros y no a los jóvenes mexicanos? Que hay muchos, que hay algunos que han mostrado cosas interesantes, que hay unos que a lo mejor les ha faltado mucho, pero ese sería más bien el punto, ¿no? El en qué momento se le da más importancia o buscar en un mercado sudamericano un entrenador joven, que aquí en casa tienes muchos, ¿no? Y no estamos hablando solamente de exfutbolistas, porque lo más fácil es ese paso, ¿no? De tener una trayectoria deportiva y de repente dar el paso a dirigir, no es así de sencillo, ¿no? Para mí, un entrenador debe tener ciertas bases en trabajos formativos para después ya pensar en un cuadro de primera división. Sí. No es lo mismo formar jugadores que dirigirlos, entonces no porque hayas sido jugador te da la experiencia para poder trabajar con los jugadores, ¿no? Muchos casos hemos tenido entrenadores que han tenido trayectorias buenas y que en la dirección técnica no ha sido lo mejor, pero hay otros que empiezan a picar piedra, como decíamos, ¿no? Uno de los casos también aquí en México que tenemos es, por ejemplo, el del Chaco Jiménez. Cristian el Chaco Jiménez es fue un muy buen jugador de fútbol, que después se retiró, estuvo en la parte periodística, televisiva, y empezó con un proyecto en Cancún de la Liga de Desarrollo, y poco a poco, ¿no? O sea, picando piedra, haciéndose su trayectoria, que para mí es lo importante, para después poder dar el salto, ¿no? Entonces, ahí son dos temas. Uno, te digo, los intereses económicos y lo preocupante es que no buscar esos entrenadores jóvenes en México y tener que ir a otro mercado por ellos. ¿Y sabes de quién me llama mucho la atención que lo hace? Del Pachuca, porque el Pachuca tiene una infraestructura de fuerzas básicas a todos niveles, tiene escuelas, ¿cómo se llama la escuela de entrenadores en México? ¿El ENDIT? El ENDIT tiene su centro de formación. Exacto. Y sin embargo, el Pachuca suele darle oportunidad a técnicos jóvenes, pero no mexicanos, ¿no? Recordemos que pues ha pasado por ahí Martín Palermo, Diego Alonso, Pesolano. Sin embargo, mexicanos de los pocos o de los últimos que ha tenido, pues Hugo Sánchez, que ya no era novato, Gabriel Caballero, que bueno, es argentino naturalizado mexicano, y el Ojitos Mesa, ¿no? Son de los últimos mexicanos que han pasado por el Pachuca. Fuera de ellos, por lo general, se van a Argentina, cuando yo creo que probablemente en toda su infraestructura debe de haber muy buenos técnicos jóvenes mexicanos, exjugadores del club que podrían identificarse con la afición. Sin embargo, me llama la atención que el Pachuca, pues no, prácticamente no le ha dado oportunidad a sus jóvenes. Y otro... Ahí el proyecto serio que yo creo que tenían era justamente con Gabriel Caballero, ¿no? Un jugador identificado totalmente con Pachuca, pues que realmente estuvo muy poco tiempo dirigiendo a los Tuzos, entonces solamente 33 partidos, entonces por ahí los resultados no lo acompañaron, pero era como que ese proyecto, pero a lo mejor la urgencia de los resultados, bien decíamos, pues los hace buscar otros mercados y empezar a traer extranjeros, pues que realmente pasan de noche, ¿no? Palermo pasó completamente de noche por el fútbol mexicano, Pesolano, pues ahí de repente cosas buenas, cosas malas, pero no se afianza
afianzado. Entonces, sí, bien comentas, ¿no? El caso de Pachuca. Ahora, ahorita que hablas de los resultados y que obviamente el trabajo de director técnico y que sí ha habido jóvenes, ¿no? Sí ha habido quienes han tenido su oportunidad, pero pues no han logrado dar el salto. Pero ¿cómo, por ejemplo, explicas a Rafa Puente Jr., ¿no? Un técnico joven que, como dices, sí tenía como cierta trayectoria, fue una sorpresa que llevara a los Lobos WAP los ascendiera, obviamente el equipo lo mantuvo, ahí en esa experiencia pues ahí tuvo sus altibajos, pero después se va a Querétaro, después se va al Atlas y le va muy mal, ¿no? Y lo criticaban mucho, sobre todo porque pues parecía un técnico que hablaba muy bonito, pero pues en la cancha nomás no se veían. Muchas veces se critica, ¿no? Ese salto de la televisión a la cancha. Exacto. Que bien dice, ¿no? Y es muy cierto, no es lo mismo mover fichitas en un programa y explicarlo muy bonito que realmente plasmarlo en la cancha con lo que tienes, ¿no? Sí. Que fue el caso de Rafa Puente. Bien dices, los resultados, pues salvo los Lobos que ascendieron, pero de ahí en fuera sus números no han sido los ideales, ¿no? Los que se esperaban por un entrenador joven. Sí, a mí en lo personal, te voy a ser sincero, a mí el estilo de Rafa Puente no me gustaba, porque no basta simplemente con saber, porque obviamente el conocimiento lo tienes y puedes saber mucho de táctica y puedes saber mucho de estrategia, pero no es lo mismo externarlo que plasmarlo. Entonces el entrenador se hace, como decíamos de Nacho Ambriz, y para mí es muy importante tener la materia prima y con lo que tengas sacarle el máximo provecho. Te podrá ir bien, no te podrá ir bien, pero sí que se vea esa parte, ¿no? De plasmar un estilo. ¿Por qué? Porque no todos los equipos son el Barcelona, no todos los equipos tienen el plantel del Madrid, del Manchester. Entonces, cuando un entrenador es capaz de sacar lo mejor de sus jugadores sin ser grandes figuras, para mí eso es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso, vas picando piedra, empiezas a ganar experiencia y que en algún momento se te dará la oportunidad de llegar a un equipo ahora sí, en donde tú puedas tener una amplia baraja de jugadores y marcar tu estilo, pero ya totalmente diferente, ¿no? Tú has sido parte del centro de formación de directores técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol y bueno, estoy seguro que has tenido compañeros o conociste gente que han sido exfutbolistas, que han tenido cierta trayectoria o como comentas, que no necesariamente por ser profesionales, ¿no? Hay un semillero muy importante, sin embargo, pocos son los que se les da la oportunidad. De esos pocos, como comentamos, pues si mencionamos a algunos de los que últimamente brincaron y no les ha ido bien, pues podríamos hablar de Palencia, quizá del mismo David Patiño, Alex Diego, que lo mencionabas, que estuvo en Querétaro. ¿Qué pasa, Pollo? ¿Por qué el mismo Jimmy Lozano, que digo, ahorita está trabajando con la Olímpica y tiene un reto muy importante, y tuvo su oportunidad con Querétaro, pero pues tampoco se consolidó. El Chiquis García, que por ahí tuvo un paso por Puebla y pues ya se nos olvidó y ¿dónde está el Chiquis? Pues ni idea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se consolidan estos jóvenes? ¿Y hay alguno en particular que tú hayas visto que pienses que va a llegar su momento o que creas que él debió haber tenido más oportunidades? Pues mira, si nos vamos a entrenadores, digo, no tan jóvenes, pero para mí sí marcaba y de repente se desapareció, ya no dejó de tener oportunidades y que a mí me gustaba y de repente se desapareció de la escena, es Daniel Guzmán. Cierto, sí. El travieso Guzmán. Y ahorita que dices, hasta te sorprende, ¿no? De recordar a Daniel Guzmán, porque de repente sí estuvo muy presente en esta baraja de entrenadores. Sí. Y de la noche a la mañana, pues último equipo de prevención fueron los Xolos hace 6 años. Entonces, era un entrenador que a mí me parecía que tenía el argumento, incluso fue campeón del fútbol mexicano. Y desapareció, no por lo mismo. Y de repente sí hubo cierta baraja de entrenadores nuevos, pero que no continuaron y algunos se fueron perdiendo, ¿no? A mí lo que me sorprende también de repente es esa parte de no darle el apoyo a los jóvenes y sí confiar en proyectos con entrenadores con mucha experiencia pero con 0 resultados, ¿no? El caso más significativo para mí son 2, uno Rubén Omar Romano, que también ya tiene tiempo desaparecido de la escena del fútbol, y otro Sergio Bueno, ¿no? Sergio Bueno
que ha pasado por más de 10 equipos. Sí. Y sí, bien, su labor ha sido como de rescate hacia el descenso, pero pues tampoco llegó un momento en que era la opción número 1 para los equipos que estaban en la parte baja de la tabla, ¿no? Uh-huh. Que si el Atlas andaba mal, sale Sergio Bueno, que si los Gallos, Sergio Bueno. Entonces, sí, por ahí algunos entrenadores, ¿no? Y obviamente, el por qué no se les da, pues es eso, ¿no? O sea, la urgencia de los resultados, a pesar de que los torneos cortos exigen que tengas resultados desde un principio, que no te da ese colchón de poder experimentar, como se podría decir. Para mí, en un campeonato mexicano en donde califican 2 equipos, en donde no hay descenso, pues bien podrías iniciar un proyecto y lo que decía, ¿no? ¿Te puede dar o no te puede dar? Ahí tenemos el caso, si no es muy lejos, del Piti Altamirano, un entrenador surgido precisamente de Lendita, aquí en Querétaro, que tuvo su paso por Cimarrones. Al tener convenio con el equipo de Gallos, se fue a dirigir allá. Después estuvo de auxiliar de Matosas en la selección de Costa Rica. O sea, es un joven que ha tenido su proceso y que ahora Gallos le dio la oportunidad, y con uno de los planteles más reducidos o más, pues sí, de nómina más baja, pues ahí lo traen. O sea, su objetivo es completamente diferente al de los otros equipos, pero su objetivo principal lo cumplió. Entonces, pues ese tipo de proyectos, de repente, digamos, el caso de Julian Nagelsmann en Alemania, pues es el punto más claro, ¿no? De esos proyectos que te pueden dar. Entonces, lo más fácil sería que los clubes se animaran a invertir y apostarle a estos entrenadores, porque hay muchos que tienen mucha capacidad, y no recurrir a los mismos que a lo mejor ya están muy viciados, ¿no? Mira, te voy a dar un dato. En la Apertura 2017 fue el promedio de edad más bajo que hubo de técnicos del fútbol mexicano, es decir, había muchos jóvenes, ¿no? Vamos a revisar los nombres nada más para que veamos quiénes pues ya de plano ni siguen. Estaba Rafa Puente Jr., que tenía 38 años, 5 meses. El Jimmy Lozano con Querétaro, también de 38 años, 9 meses. Estaba Eduardo Coudet con Tijuana, de 42 años, 10 meses, que ahorita está en el fútbol español. El Chiquis García con Puebla. Diego Alonso con Pachuca. Matías Almeida con las Chivas, de 43 años. Palencia con los Pumas, de 44 años. Hernán Cristante, de 47. Mohamed, de 47, con Monterrey. Paco Gemes, de 47. Javier Torrente con León, de 48 años. El Piojo Herrera con América, de 49. Y ya después empezaban los nombres que ya hemos mencionado. El Profe Cruz, Roberto Hernández, el Chepo de la Torre, Nacho Ambriz, el Cabezón Luna y el Tuca Ferretti. De todos estos jóvenes, pues prácticamente solo sobrevive en el fútbol mexicano, pues de los jóvenes nadie. Del pues Piojo el Jimmy, para que arriba. está en la sub-23, ¿no? Bueno, el Jimmy, sí, el Jimmy, que no está en la liga, pero bueno, está con la selección olímpica ya. Uh-huh. Y cuando digo, ha habido casos, equipos que de repente recurren a Carlos Reynoso como entrenador, digo, sí. no es por nada, pero el fútbol es de actualidad, ¿no? Y el fútbol te tienes que actualizar constantemente. Ya lo decíamos de Mourinho el programa pasado, ¿no? De esa actualización que a veces es necesaria para seguir vigente, y que de repente recurras a un entrenador que fue muy exitoso en la década de los 80, pues entonces quiere decir que algo está mal, ¿no? Porque entrenadores jóvenes hay muchos. Sí. Y no confundamos el hecho de ser exjugador, eso es lo que decíamos, con poder dirigir en primera división. Digo, porque cuántos jugadores no han pasado por la liga principal de fútbol que puedan ser entrenadores, pues no es tan sencillo, ¿no? Bien decías ahorita el caso del Chiquis García, Rodolfo Espinosa, que estuvo en el Atlas, que fueron jugadores, pero pues no por eso ya te da las herramientas, ¿no? Para mí algo importante es eso, ¿no? Es iniciar fuerzas básicas prácticamente, y de ahí empezar a dar saltos. Y ¿qué ha pasado también? Que hay algunos entrenadores que la parte formativa es lo suyo, y que a lo mejor pueden tener gran experiencia como formadores, y a lo mejor no dar el paso hacia la primera división. Uno de ellos, y conociendo el caso muy cercano con el Ratón Ayala en León, un entrenador argentino que en la década de los 90 dirigió incluso al Pachuca, parte de ese programa de Proyecto de Pachuca. Sí. Fue un entrenador argentino que estuvo, y realmente no pasó mucho con él. Y sacando jugadores, y es esa parte, ¿no? Porque a lo mejor hay algunos que están dedicados a formar, y hay otros que están dedicados simplemente a poder dirigir, ¿no? Entonces, sí es importante para mí eso, ¿no? El empezar a picar piedra. Tampoco es dar la oportunidad por darla a exjugadores, sino que se lo vayan ganando poco a poco, ¿no? Así es, Pollo. Para ir cerrando el programa también, en este torneo, en este Guardianes 2021, pues se hablaba mucho precisamente de que por
primera vez o desde hace mucho tiempo iba a estar muy interesante la baraja de técnicos en el fútbol mexicano, porque teníamos a Vucetich, o lo tenemos, el regreso del Vasco Aguirre, la llegada de Solari, entonces obviamente Ambriz con el León, el buen trabajo que viene realizando con la escuadra, el Tuca Ferretti con los Tigres, Juan Reynoso, el peruano bueno, brincando ahora a Cruz Azul, ahora regresó Siboldi, otros dos ya viejos conocidos de esa baraja que están dando vueltas, bueno, volvió Memo Vázquez a Necaxa en este momento, y también Poncho Sosa, que regresó a San Luis. ¿Cómo has visto este torneo, Pollo? Hablando, Solari probablemente es uno de los que mejor papel ha hecho, de los que más ha destacado, sin tener una América espectacular, pero sí muy efectivo. El peruano Reynoso creo que ha sorprendido con el Cruz Azul, porque después de todo el escándalo que se vivió con el equipo y la salida de Siboldi y etcétera, bueno, logró equilibrar al equipo y está haciendo un gran torneo. El Vasco Aguirre, pues bueno, también de la vieja escuela, un poquito del Tuca, el Vasco, ¿no? Haciendo el Vasco siempre, exactamente, ¿no? El Vasco siendo el Vasco, que sabemos que a lo mejor pues sus equipos, igual que el Tuca, él sabe que lo importante viene en la liguilla, entonces pues no le preocupa ser super líder ni nada, ¿no? Vemos que ahí mantiene a Monterrey en un lugar donde pueda calificar lo mejor posible, y ahí se la va a llevar. ¿Cómo has visto este torneo, esta baraja de técnicos que hemos tenido ahora? Pues mira, mucho se mencionaba eso, ¿no? El paso de Reynoso haciendo un buen papel con Puebla, incluso metiéndolos en cuartos de final el torneo pasado, y su paso al Cruz Azul. ¿Por qué? Porque fue jugador de la máquina, porque fue campeón en aquel 97, porque hizo las cosas bien en el Puebla, y llegó al Cruz Azul, un equipo más importante, con mejores jugadores, y no ha desentonado, ¿no? Al contrario, ha mantenido un muy buen nivel. Para mí, y te decía, ¿no? Mi punto de vista es el gran entrenador muchas veces no es el que gana títulos y arrasa con grandes equipos, con grandes plantillas, porque eso sería lo más fácil, ¿no? Sino los que con menos hacen más. A mí me ha sorprendido mucho lo que decíamos, ¿no? El trabajo de Nicolás Larcamón con Puebla, porque también Puebla no es un equipo con una nómina tan importante, y los tiene ahí peleando los 4 primeros lugares. El caso de Diego Coca con el Atlas, que de repente partidos buenos, partidos malos, pero también es un jugador identificado con el cuadro rojinegro, que los tiene ahí también peleando. El caso de Tomás Boy, un entrenador que tiene también toda la experiencia del mundo, que ha dirigido a muchos equipos en diferentes etapas, y con Mazatlán, que tampoco es una nómina tan llamativa como la de otros equipos, ahí los tiene peleando también el meterse al repechaje. Y lo que decíamos del Piti Altamirano, ¿no? Que para mí Querétaro es de las nóminas más sencillas del fútbol mexicano, y lo tiene ahí peleando, ¿no? O sea, sacando resultados en casa. Entonces, y eso de tener jugadores de mediana calidad, se podría decir, y sacar el provecho y pelearles a los grandes equipos, para mí es lo más llamativo, ¿no? Digo, hay muchos entrenadores, no solo en México, sino en el mundo, que por su trayectoria y por lo que han ganado, pues pueden elegir en dónde dirigir. Y lo más fácil es llegar a un equipo lleno de figuras, en donde sabes que vas a mantener el nivel, ¿no? Entonces, lo importante es buscar cuadros modestos, y entonces tú poder sacar el provecho y obtener cosas importantes. La actuación de Solari, Pollo, tú siendo americanista y, bueno, escogiendo un perfil diferente al que tenían con el Piojo, ¿te ha gustado Solari? Sí, porque le ha dado rotación a sus jugadores. De repente, pues, su estilo está muy bien definido, ¿no? Su base defensiva no la toca, pero de medio campo hacia adelante le mueve mucho, y los jugadores que entran no desentonan, generando esa competencia, porque también es importante, ¿no? Ya decíamos, el tener la materia prima, y muchas veces el poder, en estos equipos grandes, el lidiar con el vestidor, en el que sabes que no todos van a estar contentos, porque no todos van a poder jugar. Entonces, el ser mediador también en esa parte de poder gestionar un vestidor con hombres importantes, te lo da la competencia del día a día en los entrenamientos, y que cuando entran a la cancha aprovechen esa oportunidad, que es lo que ha pasado con el América, ¿no? De repente entra Roger Martínez y lo hace bien, de repente entra Henry Martin y lo hace muy bien, de repente juega Benedetti, que ahí la lleva, Fidalgo, el español, que lo traían sin nada de cartel, pues ha sido de los jugadores más importantes para el América en este torneo. Entonces ahí son dos
aspectos un poquito diferentes, ¿no? Pero sí, digo, me gusta el estilo y ya lo platicamos en algún programa. Lo que me gusta de Solari es la tranquilidad, la ecuanimidad para dar conferencias, totalmente diferente al Piojo Herrera, que yo, y lo repito, para mí el Piojo Herrera es el entrenador ideal para el América, siempre lo va a hacer, pero Solari es un entrenador diferente, ¿no? Que no es el mismo estilo, pero pues también los resultados pues ahí están, ¿no? Y al final de cuentas pues el fútbol desafortunadamente se basa en resultados sin muchas veces ver el funcionamiento. Hasta Giovanni Dos Santos está renaciendo en el América, así que buena labor la que está realizando Solari. Pues muchas gracias, Pollo, ya veremos, ya estamos cada vez más cerca de esta famosa liguilla de 2 equipos con todo y el repechaje, que sí le quita un poquito de emoción, pero bueno, vamos a ver por lo mismo. Digamos que el punto a favor es lo que comentas, ¿no? Hasta los Gallos, hasta Chivas está peleando por meterse en la liguilla, y pues una vez que inicie esta liguilla pues es completamente otro torneo, y ya veremos cómo se va desenvolviendo esta liguilla, este nuevo torneo del fútbol mexicano, y lo platicaremos aquí en el podcast de La Media Tijera. Muchas gracias, Pollo, por habernos acompañado en este episodio. Checo, como siempre es un gusto el poder platicar del fútbol. Que nos dejen sus comentarios nuestros amigos que escuchan el podcast, de qué entrenadores son los que les gusta, que si creen que por ahí veremos el renacer alguna vez de entrenadores como el Chapo de la Torre, como Romano, de que siempre han estado ahí a la espera de algún proyecto, el propio Fernando Tena. Entonces que nos dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Pollo. Así es, como bien lo comenta, déjenos sus comentarios, sus sugerencias en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como La Media Tijera, en Twitter como @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.